Nuevamente, amigos y hermanos, muchas gracias por darme la oportunidad de dirigirme a ustedes a través de este medio. Yo sé que este medio ha sido de mucha bendición para ustedes y espero que la contribución, que es un pequeño granito de sal que voy a hacer, pueda ser realmente de bendición para sus vidas, para el desarrollo de la vida espiritual. Y amigos y hermanos, en esta ocasión no es un sermón. La intención es poder dar algunas pautas a seguir para poder enriquecer nuestro estudio diario. Pero no sin antes, hermanos, me gustaría iniciar y hacerlo con una palabra de oración. Les invito a que me acompañen a orar. Señor y Padre que está en el cielo, gracias nuevamente por esta bonita oportunidad, oh Dios. Le damos muchas gracias, oh Dios, por darnos el privilegio de acercarnos a su palabra y poder compartirla. Gracias, oh Dios, porque también permite que llegue a muchos hogares a través de este ministerio. Queremos rogar su bendición, oh Dios, para que su palabra caiga en buena tierra y dé frutos para su honra y gloria, porque lo pedimos humildemente en los méritos benditos y suficientes del Señor Jesús. Amén. Bien, antes de dar estos puntos que le menciono, yo creo que el estudio de la Biblia, hermanos, tiene que ser enriquecido, y es enriquecido cuando se lleva a cabo con disciplina, siguiendo algunas pautas. Lo que yo voy a compartir en unos momentos no nace de mí. Estos puntos yo hace años los recibí y los he estado compilando, he estado juntando de aquí y de allá para poder lograr hacer este material. Voy a pedir que antes de verlos me acompañen en sus Biblias a la primera epístola de Pedro. Vamos a ir a la primera epístola de Pedro, allí en el capítulo número 2 de primera de Pedro. Hay un versículo que me gustaría traer a su atención primero, antes de tocar estos puntos, y dice lo siguiente: y desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y sigue diciendo, ya que habéis gustado la bondad del Señor. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido el privilegio de ser padres, pero yo tengo el privilegio de ser padre de 3 hijos, 2 mujercitas, un varón. El asunto es de que mis hijos ya están bastante creciditos. La más grande tiene 24 años, el más chico 17, así que hace tiempo que pasó cuando ellos eran unos bebés. Pero lo que sí le puedo decir es que cuando ellos deseaban la leche, hermanos, la cosa se ponía seria en la casa. Ahí tenía que estar atenta la mujer para poder ella atender al niño y poder darle la leche que él pedía. Y usted sabe que cuando un niño pide la leche, no la pide con palabras, no le dice, mamá, por favor, dame leche. No, él se suelta llorando, no importa la hora, no importa el momento, no importa el lugar. Usted puede estar en una fiesta, usted puede estar en un funeral y si a él le da hambre, el niño va a pedir leche. Y el apóstol está usando esta ilustración de un niño que desea la leche. Hay una palabrita aquí que me gustaría que tomáramos en cuenta. Dice en esta porción que es la leche espiritual. La palabra que viene como espiritual aquí es la palabra lógicos. Esa palabra viene de la raíz logos. Y esto me ayudaría a mí a traducir la frase en forma diferente, sin alterarla. Diría así si yo pusiera la palabra en vez de espiritual. Dice, es decir, la leche pura de la palabra. Me gusta mucho porque el apóstol Pedro, versículos más atrás, en el capítulo anterior, capítulo 1, versículo 23, él allí compara para hacer referencia al renacimiento de la vida espiritual con una semilla. Él hace esa comparación. En este momento que ya está uno renacido, que ya uno vino, que ya uno nació, ahora viene él y pone este asunto de la leche espiritual, de la pureza de la palabra, como algo que se desea para todo aquel que inicia
y que se encuentra dentro de la familia de Dios. Y yo asumo que los que están viéndonos en esta ocasión, ustedes ya han tenido la experiencia del nuevo nacimiento. Yo asumo que ustedes han entregado su vida al Señor Jesucristo, que ustedes le han confiado sus vidas con toda tranquilidad, que usted ha depositado sus cargas en Él y que ahora usted lo ha aceptado como Señor y Salvador. A usted le toca, amigos y hermanos, crecer. Y el crecimiento que se nos ofrece es a través de la santa palabra de Dios, no adulterada, pura. En nuestra presentación anterior intentamos recalcar la importancia de que esa palabra sea encarnada en nosotros, de tal manera que nuestra vida diaria, en nuestra lucha diaria, podamos salir avantes, hermanos, victoriosos ante las acechanzas del enemigo. Es por eso que me gustaría tocar estos puntos que espero realmente sean de gran beneficio para ustedes. El primer punto que me gustaría resaltar es que la necesidad que tenemos de un crecimiento diario en nuestro conocimiento de Dios a través de las Escrituras. Saben que muchas personas, y puede ser que les dé risa, pero muchas personas conocen de Dios tan solo por lo que les contaba su abuelo de chiquitos. Hay gente que, como dijimos hace un momento, que a pesar de que hay suficientes Biblias en el mundo, hay personas que no han oído hablar acerca del Señor. Muchos, todo lo que conocen del Señor es solamente a través de una película. Y regularmente las películas que vemos acerca del Señor no están bien apegadas a la palabra de Dios. Siempre tienen algo allí. O leen libros de otros autores que tocan temas espirituales, pero que no es la palabra de Dios. La invitación que yo hago en esta ocasión es de que usted vaya por usted mismo a la palabra de Dios como fuente principal y primordial para su vida y desarrollo cristiano. Me gustaría tocar en este punto unas pautas a seguir. Una de ellas es de que nosotros debemos de conocer de Dios, entender que conocer de Dios, no es lo mismo que conocer a Dios. ¿A qué me refiero con esto? Me gustaría dirigir su atención por un momento a lo que escribió el profeta Isaías. Si usted tiene la oportunidad, acompáñeme allí en Isaías capítulo número 1 y leo para usted el versículo número 3. Para darnos cuenta que no es lo mismo conocer acerca de Dios que conocer a Dios. Dice aquí Isaías 1:3 lo siguiente: el buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Ese fue uno de los motivos por el cual el pueblo de Israel, hermanos, era una y otra vez amonestados. Como estas palabras encontramos varias en la palabra de Dios a lo largo de la historia de Israel. Me gustaría dar a conocer una más. Vamos al libro de Oseas. Ahí enseguidita pasando Daniel, vamos ahí al capítulo número 4, Oseas 4. Leo el versículo número 1, dice lo siguiente: oíd la palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, pues no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en toda la tierra. Aquí me gustaría recalcar que en este pasaje enumera 3 virtudes de las cuales Israel había sido dotado: la verdad, la misericordia y el conocimiento acerca de Dios. Cuando hablamos de la verdad en este pasaje, si nosotros leemos lo que sigue, está hablando acerca de la fidelidad. El pueblo, hermanos, había faltado a esa fidelidad. Dios siempre fiel, Dios siempre leal a su pacto, ellos en constante infidelidad.
A eso se refiere una de las virtudes carentes en Israel. Otras virtudes que aquí menciona es la misericordia. Sabe que este es un concepto clave para describir aquí al pueblo de Dios en su relación con Dios. La forma en que Dios trató a Israel es un asunto de misericordia. Ustedes recuerdan, hermanos, allí el pasaje que viene en Deuteronomio capítulo 7, cuando se está narrando ahí la llegada de Israel, de los hebreos, y el despojo de muchos de los pueblos que ahí se encontraban. Dios les recalcó a ellos que mejores que ellos había. De hecho, todos esos pueblos nombrados eran superiores a los hebreos. Pero si Dios los había escogido, era por misericordia, era por amor. Ese era uno de los puntos que a este pueblo había estado perdiendo de vista y estaba escaseando en su medio. Y lo que queremos resaltar, lo que hemos venido resaltando, hermanos, es la falta del conocimiento de Dios. Pero en este punto, no solamente se refiere a no conocer la palabra, sino a una falsa religiosidad. ¿Qué es una falsa religiosidad? ¿Qué sería una falsa religiosidad? Algo externo, algo que solamente es como una apariencia, como que parecemos que sí somos, pero no somos. Algo que no permitimos que la palabra penetre en nosotros. Algo que no nos dejamos capacitar y manejar por el Señor, no dejamos influir por su palabra. Algo superficial. Muy probablemente, en su iglesia se ve eso. Y yo espero que usted que está viendo esta presentación, no sea uno de ellos, no seamos uno de ellos. Y si lo somos, pedirle a Dios en su bondad y en su misericordia la oportunidad de un cambio y no ser más falsos en nuestra relación con Él. Un punto más, mis hermanos, nosotros debemos de entender que no es suficiente tener muchos versículos favoritos en nuestra mente. No podemos evaluar a la gente en su conocimiento porque tenga muchos versículos acumulados en su cabeza. Ustedes no sé, se han dado cuenta que muchas veces en los 13º sábado, por ejemplo, en nuestra iglesia, repetimos, bueno, si nos va bien, repetimos los 13 versículos que vemos a lo largo del trimestre. Y lo decimos de memoria. Y la gente se maravilla porque lo decimos de memoria. Pero la forma de evaluar sería, mejor dicho, qué tanto entendemos la porción que estamos citando y qué tanto la estamos practicando. Ese sería el punto que nos daría la realidad en una evaluación. El qué ha hecho ese texto en mí de tal manera que me ha logrado hacer diferente. ¿Me estoy explicando? Eso es para mí la forma correcta de evaluar. De hecho, creo que la forma en que el Señor evalúa. No me va a hacer a mí un examen de cuánto conozco su palabra, recitando un versículo tras otro, sino que Él va a ver qué ha hecho esa palabra en mí, cómo me ha modificado mi diario vivir. A eso es lo que yo me estoy refiriendo. Un punto más, una pauta más para considerar, es que nuestro fundamento es lo que nosotros conocemos de Dios por nuestra relación diaria con Él. Eso es lo importante, mis hermanos. Se mencionó hace un momento que muchas veces conocemos del Señor solamente lo que cachamos en los sermones, si venimos a los sermones a tiempo. Y es todo lo que cachamos. Pero muchas veces nos ha faltado la disponibilidad diaria de ir a la palabra de Dios. En cierta ocasión yo llegué a una casa donde estábamos impartiendo estudios bíblicos en Ciudad Juárez. Mi esposa y yo atendíamos a 2 personas jóvenes, 2 damas, pero los maridos no las dejaban estudiar con nosotros como pareja. Ellos estaban realmente disgustados porque nosotros íbamos allí. En cierta ocasión nosotros le regalamos una Biblia sencilla
de las que obsequiamos cuando hay una campaña, se las regalamos, ellas las recibieron con toda solicitud, les pareció bien a ellas. En ese momento ellas la agarraron, empezamos el estudio, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Uno de esos días llegamos nosotros y cuando llegamos, la Biblia había estado hecha a pedazos. El esposo la había agarrado, había arrancado página tras página tras página y se la había aventado allí al suelo. Dijo la señora en ese momento, dijo la esposa de él: mi esposo ha cometido un terrible pecado. Ha agarrado la Biblia y ha arrancado una por una de sus páginas y la ha aventado al piso. Yo le dije a ella lo siguiente: hermana, no se preocupe, todos en algún momento hemos hecho eso. Y me dice: ¿también usted? Sí, también yo. He hecho cosas peores que esas. ¿Cómo que he hecho cosas peores que con la Biblia que es así? Ignorarla. No hacerle caso a la Biblia, tenerla allí en casa, empolvada, es peor que quemarla, es peor que despedazarla. Es ignorar al que está allí con nosotros, que es el Señor, escrito aquí en este sagrado libro. No ir a Él diariamente es simplemente ignorarlo. Eso sí es un pecado. Eso sí es algo malo. Quiero concluir este pequeño punto con lo siguiente. Hermanos, nosotros debemos de estudiar la Biblia no desde un punto, no desde una forma intelectual para saber, sino desde un punto de relación. Qué bonito es que cuando usted se va a la Biblia, no va para saber qué quiere decir esto sobre esta bestia, sobre esta imagen, sobre esta escena, sobre esto y lo otro, y lo otro, y lo otro. Lo podemos perder en los símbolos. No digo que eso esté mal, pero pues no es lo primordial. Es diferente cuando usted va a la Biblia y se sienta y la abre y pregunta a Dios: ¿qué tienes que decir hoy a mí? Y dejar que esa relación fluya a través del estudio de la palabra. Eso es lo que es edificar sobre la roca. Es lo que hemos estado viniendo diciendo en nuestra primera presentación. Ahora bien, otro punto a considerar de cómo podemos sacarle provecho al estudio de la Biblia es vivir fielmente a la luz de lo que Dios nos ha revelado a través de las Escrituras. No sé si a usted le pasa, pero es bueno que usted se pregunte cuando va a la Biblia: ¿qué es lo que me estás diciendo aquí, Señor? No sé si usted le ha pasado, ¿verdad? Pero a veces uno está leyendo citas, por ejemplo, aquí yo puse una, como la de Mateo, la de Mateo 7:3, que está hablando acerca de la persona que está ahí cuidando la paja del ojo de su hermano y está ahí leyéndola, está ahí viendo, y luego está que no, y es que tú que tienes una viga y cuánta cosa, y usted está pensando: este pasaje le queda a mi hermano que se sienta a mi lado izquierdo. Este pasaje le queda, seguramente le queda al pastor de la iglesia o al anciano de la iglesia que es bastante metiche. Puede pasar así. Pero realmente cuando usted va a la Biblia, primordialmente la intención es de que usted entienda que Dios habla a usted primeramente. Ese pasaje que usted está leyendo, esa enseñanza, eso que se le viene a la cabeza, aplíquelo primero a su vida. Es una regla que nosotros debemos hacer en el estudio de la palabra de Dios. No podemos aventar las cosas que no nos gustan y voltear y aventárselas a aquellos que no nos caen tan bien. Podemos caer en ese error. Y probablemente a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, a mí me ha pasado. También vale la pena decir en este punto que si nosotros no implementamos cada día lo que Dios demanda, algo, hermanos, anda mal en nosotros. Si nosotros no estamos atendiendo, no estamos siendo afectados positivamente, si nosotros no hemos sido afectados por el estudio de la Biblia, si sigo siendo el mismo barbaján, si sigo siendo el mismo intemperante, glotón, enojón, algo anda mal. Algo anda mal. Algo en mi estudio anda mal.
Tal vez estoy estudiando para saber, pero no para cambiar. Porque la Biblia dijimos en nuestra primera presentación que tiene poder. La Biblia tiene poder. Y si tiene poder, pues puede cambiar a gente como a mí, a gente como usted. Eso no tiene que tener duda, caber duda para nosotros. Así que si nosotros no hemos sido beneficiados en el estudio, es porque algo pasa. Usted recuerda lo que viene en el pasaje de Amós 3:3, donde dice, no pueden andar dos juntos sin que se pongan de acuerdo. Cuando usted va a la Biblia, son dos, Dios y usted. Y no podemos estar juntos, ambos, y no ponernos de acuerdo. No podemos cada quien ganar por nuestro lado. Nosotros tenemos que seguir las huellas del Señor, tenemos que ponernos de acuerdo con Él. Eso es el estudio de la Biblia. Eso es lo que la Biblia nos debe de mover. Ahora, hay algo que influye mucho cuando nosotros queremos saber qué es lo que una porción de la Biblia dice para nosotros. Hay factores que hacen una diferencia. Por ejemplo, no es lo mismo leer un salmo como el Salmo 37:25, donde dice, joven fui y he envejecido, mas no conozco justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. En tiempos de prosperidad se dice muy fácil, pero cuando usted se queda sin trabajo, cuando lo han corrido, ya lo botaron del trabajo y no encuentra, y se le acaba la leche, y se le acaba el pan, usted tiene que aferrarse de esa palabra y creerla. No la va a leer igual. Usted la tiene que leer con sentido. Usted la tiene que leer en una forma, como dije, de relación, de palabra de alguien que le está garantizando que a usted no le va a faltar el pan. ¿Sabe que hace nosotros un tiempo, cuando nosotros empezábamos en el caminar cristiano, tuvimos una experiencia, mi esposa y yo la atesoramos. Y realmente nosotros habíamos decidido a la semana que nosotros bautizamos, yo trabajaba el día sábado, me recuerdo muy bien, hace 21 años atrás. Y me recuerdo que mi esposa y yo hablamos y dijimos, bueno, ya estamos aquí, hemos bautizado y aquí no se trabaja los sábados, pues hay que dejar el trabajo. ¿O qué hago? No, pues haz arreglos, no puedes dejarlo así, hice arreglos. Mi hija la mayor era la más pequeña de aquel entonces, aún no nacía la segunda. Yo muy joven, yo fui al trabajo, les expliqué mi posición, ¿sabes qué? Hoy es una persona que entrega mi vida a Dios y en la iglesia donde voy no trabajan el sábado. Así le dije, yo necesito el sábado. Yo te voy a trabajar todos los días, pero no más dame el sábado. Me dijeron que no. Mi día de descanso era entre semana. El día que me tocó descansar, yo fui a trabajar. Pero cuando llegó el día sábado no fui. Yo pensé que la reacción natural iba a ser que me iban a pagar normal y me lo iban a tomar como mi día de descanso. Pero la realidad es que cuando recibo mi cheque, lo recibo con un 30% menos. Me quitaron bono dominical o quién sabe qué, bono de esto, bono del otro y de puntualidad. Total, que salí con muy poco dinero. No me alcanzaba para comprar cosas. Llegué con mi esposa desesperado. Usted sabe, como hombre que me está viendo, que la responsabilidad del hogar en cuanto a ser proveedor recae en nuestros hombros. Usted imagine cómo me sentía en ese momento. Y con una niña pequeña. Ya me había arrepentido, hermano, de no haber ido el sábado ese día. Yo la verdad me había arrepentido. Y yo dije, bueno, ¿de qué trata esto, Dios? O sea, tú dijiste. Y nosotros lo que hicimos, mi esposa y yo, fue orar. Y decirle, Dios, nosotros hemos entregado nuestra vida a usted. Y aquí tengo este problema. No tengo dinero. Me falta la leche de la niña y me faltan los pampers. ¿Qué cosa vamos a hacer aquí? Oramos, terminé, me fui a mi trabajo. No pasó una hora cuando mi esposa me habló. Y mi esposa me dijo así, Lorenzo, me encontré en el buró 800 pesos de bonos. Para nosotros en México 800 pesos, hace un tiempo pues valían un poco más que ahorita. Era bastante dinero. Era lo de una semana de trabajo, hermanos. Lo de una semana de trabajo. A la semana, hermanos, mi problema se arregló en el trabajo y de paso me quedé de encargado de turno.
¿Quién hizo eso? Dios. Pero lo que nosotros tuvimos que hacer en esa ocasión es empezar a comprender que cuando uno va y abraza una porción de la Biblia, es la palabra de Dios dirigiéndose a usted. Y usted tiene que hacerse de ella para poder ser beneficiados realmente. ¿Cómo podemos nosotros, hermanos, llamar al Señor, Señor, si no hacemos su voluntad? ¿Cómo podemos, si no vivimos fielmente, como dijimos en el punto, a la luz de lo que Dios nos revela, cómo podemos llamarle Señor, Señor? No creo que sea posible. Un punto más, hermanos, un punto más. Las prácticas para estudio diario, nosotros debemos acercarnos a la palabra de Dios con humildad. ¿Qué es eso? Los que hemos dado estudios bíblicos, ustedes se dan cuenta que ahí en la fe de Jesús, cuando usted está en la primera lección, creo yo, chéquela usted si la tiene al alcance, en la lección número 1, al reverso, en el estudio adicional, pone un ejemplo de lo que significa querer entender la palabra de Dios. Lo que es entender la palabra de Dios. Cuando yo me estoy refiriendo a este punto de acercarnos a la palabra con humildad, me estoy refiriendo que es como acercarse al océano y su mente es tan solo un vaso de agua. Es decir, es una conexión, hermanos, de la mente de Dios, mente mayúscula, con mi mente, mente muy minúscula. Y usted y yo tenemos que estar conscientes cuando nos acercamos a la palabra de Dios acerca de ello. Es algo que a mí me parece al menos importante. Nosotros no debemos, hermanos, buscar entender la plenitud de Él. No debemos, hermanos, no debemos atrevernos ni siquiera a pensar que podemos entender la plenitud de Dios. Imposible, hermanos. Imposible. De paso, hermanos, yo no estoy diciendo que usted no profundice en el estudio de la Biblia. No, yo no estoy diciendo eso. Usted tiene que hacerlo, pero que usted no quiera alcanzar la plenitud y comprender todo. Usted no puede hacer eso. Sabe que nosotros debemos, hermanos, por consejo del Señor Jesucristo, dice ahí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, versículo 39, Él dice muy claramente, escudriñad las Escrituras. O sea, su mandato es que nosotros debemos profundizar en el estudio. No es lo mismo que estoy diciendo que usted no es lo mismo querer saber la plenitud de Dios a decir, entonces no escudriño. No, eso es una cosa diferente. Usted tiene que escudriñar, saber, buscar entender con la intención de hacer su voluntad en su vida. Recuerden, hermanos, que las personas en el tiempo del Señor Jesucristo, la arrogancia de las personas, nosotros de hecho somos por naturaleza arrogantes. Esa arrogancia llevó al Señor Jesucristo a la cruz del Calvario. Esa arrogancia la llevó. Ellos creyeron saber más que Él. Yo no sé qué pasó, pero ellos creían saber más que Él, no sé, pero ellos eran arrogantes. El pueblo que encontró el Señor Jesucristo era un pueblo arrogante. La arrogancia de ellos lo crucificó. Eso fue lo que pasó. Nosotros tenemos que tener cuidado de no ir a la Biblia con esa arrogancia. Hay un salmo que quiero leer para ustedes, un pedacito del salmo, que nos invita a que consideremos quiénes somos nosotros. Creo que usted lo sabe de memoria. Es el Salmo 144, verso 3 y verso 4. Dice lo siguiente: Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo del hombre para que lo estimes? El hombre es como un soplo, sus días son como la sombra que pasa. Esos somos nosotros. Él es eterno, Él es infinito, Él es poderoso, Él es toda sabiduría. Nosotros somos finitos y todo lo contrario. Este salmo nos ayuda a ponernos en nuestro lugar. Y de esa manera, teniendo en cuenta quiénes somos nosotros
Y teniendo en cuenta quién es Él, podemos sacar mejor provecho en el estudio de la palabra de Dios. Un punto que ayuda mucho a nosotros cuando vamos a la Biblia es de que nosotros debemos de aprender a destacar el propósito y el mensaje central que se está presentando en ese trozo de la Biblia que estamos leyendo. Dios da mensajes específicos, ¿cierto? Usted no va a ir a una parte donde hay un problema de relación entre padres e hijos. Usted no va a agarrar cualquier trozo de la Biblia. Usted va a la Biblia, busca lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 1 al 4. Usted lo va a leer a ellos y usted va a dar un consejo en base a lo que dice la palabra de Dios. Cuando usted se encuentra también en una relación difícil de pareja, ahí mismo solamente va un capítulo atrás, el capítulo 5, lee los versículos 22 al 25 y usted puede hablar específicamente de un problema de relación de pareja. Es decir, es importante que nosotros aprendamos a usar la Biblia y adaptar su mensaje a la necesidad que se nos presente o en el ambiente en que estemos. Es algo muy importante que nosotros aprendamos a usar, a hacer eso con la palabra de Dios. Y algo muy importante sobre esto: nosotros no debemos colocarnos encima de la Biblia. ¿A qué me refiero con no colocarnos encima de la Biblia? Saben que muchas veces, yo no sé si usted lo ha hecho, si usted tiene la oportunidad de abrir la palabra de Dios, pero hay veces que usted hace que la Biblia diga lo que no dice. Eso es complicado, ese es un problema realmente. El que nosotros hagamos que la Biblia diga algo que no dice. Ese es el problema. Eso es lo que hay tanta división por eso en el cristianismo. Cada quien piensa que dice la Biblia lo que él quiere pensar que dice. Y por eso cada persona tiene su verdad. Cada persona cree lo que quiere creer. El cabo de eso hoy en día es muy popular, ¿no es cierto? Eso hoy en día es muy popular, no nomás en la Biblia, en todos sentidos. Si un hombre se quiere creer mujer, ya se cree mujer y se acabó el problema. O viceversa. Pero con la Biblia no podemos hacer eso, hombre. No podemos hacer eso con la Biblia. Dios dice algo y hay que respetar lo que Dios dice. Y si no entendemos esa parte, bueno, pues hay que empezar a trabajar para poder tener una mayor comprensión, para tener claro lo que Dios me está diciendo en esa porción de las Escrituras. Hay una cosa que a veces nosotros intentamos hacer. Usted me va a dar la razón. Por mucho que usted sepa, sea quien sea, no importa. No busquemos impresionar con nuestro admirable conocimiento. Alguien me dijo una vez en un seminario, y eso me impactó mucho. Le dijo a un montón de predicadores, qué bueno que yo soy un laico ahí. Había muchos eruditos ahí sentados. Esta persona se paró enfrente y dijo: usted no busque impresionar a nadie con su miserable conocimiento. Yo me quedé así, dije, qué bien que les dijo. Qué bien que les dijo. Porque en ese medio había una persona que tenía ya vasta experiencia en la Biblia, y un día le dije, oiga, ¿y usted todavía se pone nervioso a predicar? No, yo agarro la Biblia, hablo la Biblia, donde se deje abrir, de ahí empezó a predicar. Wow. ¿Así? Como que ya se la sabe toda. Hermanos, nuestro conocimiento realmente es miserable. Quiero leer para ustedes un texto referente a esto, del Conflicto de los Siglos, de la página 274, pasta delgada. 274, pasta delgada. A la mitad de la página dice lo siguiente: sin embargo, ningún hombre, por mucho que se le haya honrado de parte del cielo, alcanzó jamás a comprender completamente el plan de la redención, ni siquiera apreciar debidamente el propósito divino en la obra para su propia época. Escuchen, los hombres no entienden por completo lo que Dios quisiera cumplir en medio de la obra
que se les ha dado a hacer. No entienden en todo su alcance el mensaje que proclaman en su nombre. Cuando dice que ningún hombre, oiga, se me viene a la mente Lutero, ningún hombre, Miller, ningún hombre, hermanos. Ningún hombre es capaz de entender. Nuestro conocimiento siempre es limitado, siempre es poco ante lo vasto que es la palabra de Dios. Lo vasto que es la palabra de Dios. Hay que tener mucho cuidado, mis hermanos, con esto. Consejo que se nos da que si queremos nosotros, si estamos estudiando, el consejo es que primordialmente no busquemos cosas nuevas, sino que reafirmemos las que ya conocemos. A veces nosotros no entendemos acerca del sábado, ¿no es cierto? No sabemos cómo defender el punto del sábado y queremos hablar de la ley dominical. ¿Cómo vamos a hacerle? Pues, ¿quién sabe? No sabemos acerca de eso. Muchas veces nosotros no entendemos acerca del don profético, problema que pasa en la iglesia. No entendemos el don profético y optamos por simplemente hablar cosas mal acerca de ello. No entendemos. Lo que nosotros podemos hacer es que las cosas que para nosotras no son tan difíciles, las que no son tan nuevas, las primarias, las que agarramos, pues busquemos entender eso, busquemos entenderlo lo más que podemos, mis hermanos, y verá que en muchas situaciones nos será de mucha y de gran bendición. Un punto más, mis hermanos, siempre procure leer el contexto más amplio del pasaje de las Escrituras. Recuerde usted, si acaso acaba de llegar y está viendo que brincamos de un punto a otro, lo que estamos dando aquí son algunos puntos que pueden ayudarnos a poder tener un mayor beneficio del estudio de la palabra de Dios. Eso es lo que estamos tratando. Por eso el consejo que estamos ahora hablando es de que nosotros debemos de leer el contexto más amplio del pasaje para poder entenderlo. Hay errores grandes, mis hermanos. Cuando un texto se saca de su contexto, hay problemas realmente. Por ejemplo, uno de los problemas que al menos yo veo, yo no soy experto en esto, pero que yo veo, es como la gente ha agarrado el texto de Primera de Tesalonicenses. Mira, vamos a ir allí a Primera de Tesalonicenses y vamos a ir al capítulo número 4, versículo muy conocido y muy citado por todos nosotros. El versículo 17 dice de la siguiente manera: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Este texto siempre se cita para hablar del arrebatamiento. Oiga, y esa cosa está de moda ahorita, ¿eh? Ya hay unos ahí en el canal de YouTube, predicadores formales, no laicos, predicadores, pastores, estoy hablando, que hablan acerca del rapto como algo que ya está por acontecer. Y este pasaje, siempre que hablan de ello, yo lo oigo, que lo están leyendo. El asunto es de que cuando yo me voy versículos más para atrás solamente, si empiezo yo a leer desde el versículo 13, pues, está hablando acerca de la segunda venida. Si va a haber un arrebatamiento, pues, no va a ser algo invisible, no va a ser algo así. Está hablando aquí acerca de la segunda venida. No de nada oculto, de nada misterioso. Yo que sepa, la segunda venida, hermanos, va a ser algo que todo ojo le verá. Todos vamos a escuchar, todos vamos a ver, todos vamos a presenciar. Nada oculto. Sin embargo, ellos usan este pasaje en forma aislada y han cometido un error. Este error del arrebatamiento, mis hermanos, llena las iglesias cristianas en su gran mayoría, Otra cosa, mis hermanos, es que nosotros debemos ver cómo se junta un punto de la Biblia cómo se relaciona un punto de la Biblia con el resto de la Biblia. Por ejemplo, uno de los asuntos que ustedes lo oyen constantemente, si están en este canal, lo han oído,
acerca de, por ejemplo, el estado de los muertos, ¿no es cierto? Oiga, aquí todo el mundo cree que los muertos son como Gasparines, que la gente muere y que de repente a alguien se le sale de adentro, otro de usted, o sea, un duplicado mío, no sé qué es, y anda por allí vagando, o se va al purgatorio, o se va al cielo, o se va al infierno. Esa es la creencia que se tiene aquí. ¿Por qué? Porque agarran textos o pasajes enteros, aislados, para poder ellos darle peso a esa creencia. Sin embargo, bueno, tocando ese punto solamente para no dejarlo así, cuando yo voy a mi Biblia, yo nomás veo una matemática muy sencilla. Génesis 2:7 me dice cómo fui creado yo. Y lo inverso lo encuentro en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. No hay otra cosa fuera de allí. Y si yo le agrego a esto que Dios es un Dios tan perfecto que no cambia, yo no entiendo en qué momento la gente pensó que cambió y que de repente nos metió algo adentro que se va al cielo. Yo no entiendo eso. Pero eso pasa cuando nosotros, mis hermanos, no logramos ver lo que dice la totalidad de la Biblia. Textos aislados como prueba, hermanos, no son un buen argumento a seguir. No son un buen argumento. Otro punto más, nos quedan solamente 2 puntos más. Y este punto quiero recalcarlo bastante, mis hermanos. Y a usted en forma especial que me está escuchando. Por lo siguiente, el otro consejo es oír atentamente a aquellos que creemos que tienen mayor conocimiento o mayor experiencia en los temas. Esto es muy importante de hacer, hermanos, poder escuchar a gente de experiencia, a gente de conocimiento. Eso es muy importante. Pero no sin antes que usted haya hecho el esfuerzo por usted mismo de comprender dicha verdad. ¿Me estoy explicando? Porque si no, el día que usted vaya a la Biblia y quiera entender y saber, usted ya va a ir influenciado por el concepto de otra persona. Y usted no fue impresionado directamente por la palabra de Dios. Eso es lo que para mí es muy importante. Porque hoy en día aquí, por ejemplo, yo conozco personas aquí en la iglesia, ¿no? Usted se topa con gente que a veces tocan temas medio controversiales, pero no es porque sean estudiosos de la Biblia, sino porque lo llevan de un predicador. Y lo hacen como suyo, y lo hacen ley. Eso es un problema. Yo creo que eso es un problema, y un serio problema. Nosotros debemos de aprender a ir a la palabra de Dios y poder por nosotros mismos aprender a estudiar. Yo no estoy diciendo que sea mal. Yo lo hago, hermano. Yo soy de las personas que me siento, yo pongo mi computadora y si hay un seminario que está llevándose a cabo o que puedo bajarlo, yo pongo papel en mi mesa, un lápiz y yo empiezo a escuchar y yo empiezo a escribir lo que yo aprendo allí. Pero antes intento yo hacer el esfuerzo de entender lo que estamos hablando. Y si no le es posible, por lo menos después de la presentación usted vaya y por usted mismo verifique que lo que se dijo realmente es así. Eso es lo que yo estoy intentando decirles a ustedes. No conformarse con lo que dice otro. Usted no va a decirle al enemigo, como dijimos en la presentación pasada, no, usted va a decirle, así dice Jehová. No, usted va a decirle, así dice tal pastor, así dice tal hermano. Eso no es válido. Usted tiene que decir, un escrito está, un así dice Jehová. Es lo que realmente a usted lo va a blindar de problemas y de confusiones, hermanos, que hoy en día se ven muchos en nuestras filas aún. Nosotros tenemos que comparar lo que dice la Escritura con lo que dice el punto de vista de alguna persona, de un predicador o de alguien que enseña. Comparar su punto de vista con la Biblia. Hay un pasaje, en este libro Conflicto de los Siglos, en la página 458, en la pasta delgada, que me gusta y que hace referencia a esto. Página 458, dice así, escuche. Satanás trata continuamente de atraer la atención hacia los hombres en lugar de atraerla hacia Dios. Hace que el pueblo considere como sus guías
a los obispos, pastores, profesores de teología, en vez de estudiar la Escritura para saber por sí mismo cuáles son sus deberes, dirigiendo luego sus inteligencias de esos mismos guías, puede entonces también encaminar a las multitudes a su voluntad. Por eso es importante que nosotros aprendamos a ir por nosotros mismos, hermanos, a la palabra de Dios. Quiero apurarme por los minutos que nos quedan solamente para tocar este último punto. Procuremos nosotros, mis hermanos, tener el equilibrio en los puntos claros de los otros que no son tan claros. Tener un equilibrio. Cuando encontremos nosotros cosas claras en la Biblia y otras no tan claras, nosotros debemos concentrarnos en lo que está claro. Yo no estoy diciendo que no estudiemos lo que no es tan claro, sino que lo que es claro lo apoyemos con muchos mensajes, muchos versículos, lo enriquezcamos. Por ejemplo, un mensaje claro para nosotros, el sábado. El sábado es un mensaje claro. Es más, para mí todavía se me hace tan difícil guardar un domingo. Yo no sé cómo lo hacen con pocos pasajes en la Biblia. Cuando por cada pasaje de la Biblia del domingo tenemos como una veintena en cuanto al sábado. Enriquezcamos esos puntos que son claros en la Biblia y apoyémoslo con muchos pasajes. La segunda venida es otro punto. Desde Antiguo Testamento nos habla del gran día de Jehová. Nuevo Testamento nos habla de la venida del Señor Jesucristo. Y de cómo va a ser. Apoyemos esos puntos, mis hermanos, con muchos textos bíblicos, lo más que podamos nosotros. Hay una amonestación que se hace en la palabra de Dios y me gustaría ir a ella allí en la epístola de Pedro. Ahora vamos a la segunda epístola de Pedro y vamos ahí en el capítulo número 3 de segunda de Pedro y el versículo número 15 y versículo número 16. Miren lo que dice aquí. Dice lo siguiente. Y tener entendido, que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro hermano amado Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito en casi todas sus epístolas, hablando de ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Esa es una amonestación que nos hace aquí el apóstol Pedro, mis hermanos. Nos ayuda a entender que las partes no tan claras de la Biblia, cuando no somos constantes en el estudio, tendemos a malentenderlas. Y de paso, nos engañamos y engañamos a otros. ¿Por qué? Porque no somos constantes en el estudio, porque no somos consecuentes en su estudio. No llevamos un estudio ordenado, no llevamos un estudio disciplinado y por consecuencia traemos confusión a nuestras mentes y luego la diseminamos a donde vayamos. Qué tremendo es eso, qué responsabilidad. De paso, predicadores, esto es para mí. Esto yo me lo digo cada vez, hermanos. Cada vez que tengo la oportunidad de compartir la palabra de Dios, me recalco esto en mi cabeza. ¿Qué peso hay para uno, hermanos, que se le da esta oportunidad? ¿Qué privilegio es? Sí es un privilegio. Es una gloria poder compartir la palabra de Dios. Es un gusto que el Señor le da a uno. Y qué bien que el Señor nos dé esa oportunidad. Y gracias a Dios por ello. Se lo doy todos los días. Pero hermanos y amigos que tienen oportunidad de predicar, pastores, ¿qué responsabilidad hay en lo que ustedes dicen? Debemos ser bien fieles a la palabra de Dios. Decir lo que vamos a decir con una seguridad de que es verdad, que es así. Porque muchas veces por defender una posición, un punto, un argumento, falseamos la Biblia y dañamos a mucha gente. Yo no sé qué será tener responsabilidad. Responsabilidad tenemos todos ya con nuestras familias cuando el Señor venga. Agregarle eso, la responsabilidad de nuestras palabras que edificaron o destruyeron,
es algo aún más grave, mis hermanos, aún más grave. Y hay que tener mucho cuidado con ello. Esto, hermanos, es lo que significa, lo que hemos dicho aquí, es edificar sobre fundamento sólido. Esto es lo que según yo entiendo, es encarnar la Biblia, disfrutar de su estudio, aprender mejor, poder tener más claros los conceptos bíblicos, más pureza en la forma en que nosotros los expresamos, mis hermanos, las verdades, con mayor claridad, con mayor puntualidad. Hay un texto que me gustaría tomar en cuenta antes de terminar y poder comentar un poquito. Y es lo que viene en la palabra de Dios. El Señor Jesucristo prometió a sus discípulos, dio a sus discípulos una promesa extraordinaria. En el capítulo número 14 de San Juan, en el versículo número 26, dice lo siguiente: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Sabe que hay una condicionalidad para esta promesa? Está sujeta a una condición, según yo lo entiendo. Porque la parte que dice aquí, que Él nos va a enseñar todas las cosas y nos va a recordar, oiga, eso me está diciendo a mí que para recordarnos tenemos que hacer la tarea de meter cosas en nuestra cabeza. Para recordar tiene que haber algo en nuestra cabeza. Hay hermanos que a veces me dicen en la iglesia, cuando uno termina una predicación, me dice: oiga, hermano, ¿sabe qué? Yo tengo un problema. Estudio y verdad que estudio, leo este libro, abro mi Biblia, oro y no se me pega nada. No sé si a usted le han dicho o si a usted le pasa igual. Lo que yo le digo a esa persona es de que esa promesa es para ella, es para él. Porque ellos se han dado la tarea de meter material para que Dios pueda construir algo. Ellos han metido aquí lo que se necesita, la palabra. Y en el momento adecuado, el Señor la traerá a la memoria. En el momento adecuado, en el lugar adecuado, en la ocasión adecuada y en la forma correcta, el Señor va a hacer que a su mente venga. Esa es la promesa del Espíritu Santo. Eso es lo que está hablando aquí la Biblia. Pero ¿cómo va a tenernos a memoria algo que nosotros nunca hemos leído? ¿Cómo va a ser que el Señor va a traerme algo a la cabeza que no he hecho mi tarea de meter en mi cabeza esa información? Porque mucha gente me ha dicho a mí: oye, no, yo no me preocupo, porque el Señor cuando esté frente a los tribunales, Él me va a decir qué hablar. Y le digo yo: aunque no estudie. Esa es una mentira. Eso es una mentira. Estamos autoengañándonos, hermano y hermana. Que si usted está escuchando esto, si usted se ha dado el tiempo de escuchar a este pobre servidor suyo, de los más pequeños del Señor, usted es porque le interesa conocer acerca de la palabra de Dios. Le interesa saber, le interesa aprender. Por eso se da el tiempo y se sienta allí y se pone a ver esto. Seguramente usted no entra en esto que estoy diciendo. Pero si usted conoce a alguien, aconséjelo. Tienen que aprender a tomar la Biblia, a tomar de la Biblia y poder nosotros de esa manera beneficiarnos, nutriendo nuestro cerebro. Y termino con las palabras del Salmo 119. Salmo 119, el salmo más largo de la Escritura, de hecho el pasaje más largo, 119, y leo para ustedes el verso número 11. Consejo de consejos. Palabra del Señor dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Al estar ustedes, mis hermanos, guardando en su mente y en su corazón la palabra del Señor, usted está tomando la espada, la única arma que tenemos para hacerle frente al enemigo. Hoy, mis hermanos, que el conflicto está arreciando realmente, está poniendo más duro cada vez, y que promete en poco tiempo realmente ponerse difícil.
Si usted tiene bien afilada, mis hermanos, su espada, entonces usted podrá tener la seguridad de que va a salir bien librado de esa batalla. Porque el Señor se encargará de darle la destreza de hacerle un espadachín, de poder usar perfectamente la palabra de Dios. Yo ruego al Señor que ustedes, que nos ayude a enseñar a nuestros jóvenes la Biblia. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Guardando su palabra. Nuestra juventud está viendo momentos de crisis terribles. Yo tengo hijos jóvenes y los amo mucho. Si usted los ama como yo, llevémoslos a la Biblia. Expongámoslos a su palabra. Expongámoslos a su poder, a su pureza, a su verdad, a su santidad. Si es que queremos verlos en el reino de los cielos. Si es que queremos verlos firmes en este mundo. Os invito a que nosotros terminemos en este momento con una palabra de oración para que el Señor nos bendiga y nos dé una rica experiencia en el estudio de su palabra. Padre Dios que está en el cielo, muchas gracias le damos, oh Dios, por lo que aquí hemos visto. Tal vez en forma simple, oh Dios, lo he tocado, pero lo he hecho, oh Dios, sabiendo que no hay mejor manera de disfrutar de su palabra que hacerlo de una forma ordenada y disciplinada y constante. Bendiga, oh Dios, a las personas que del otro lado nos escucharon atentamente y conceda que ellos sientan la necesidad y el deseo de ir diariamente a su palabra, a recibir su santo consejo. Inunde nuestra mente de su palabra y que nuestro vivir pueda dar evidencia de su poder, de su santidad, de su justicia. Porque en el nombre de Jesús lo agradecemos y lo pedimos. Amén.